Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para continuar con la clase de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con la física térmica. Vamos a conocer acerca de esto, térmica, calor, frío, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué pasa con estos temas y cómo lo relacionamos con los anteriores también. Les aconsejo, como siempre, que siempre coloquen el título y la fecha de hoy para que sea más fácil identificar cuando estemos estudiando en casa. Sin más preámbulo, entonces, vamos a conocer algo de la física térmica. Si experimentamos lo siguiente, llenamos un recipiente con agua relativamente caliente, otro con agua tibia y un tercero con agua fría, sumerge una de tus manos en agua caliente y la otra en el agua fría durante unos 30 segundos. Después introduce ambas manos dentro del recipiente que contiene agua tibia. Y la pregunta es, ¿cómo es la sensación térmica en ambas manos? Nuestras manos son un buen termómetro. Esto es para verificar. Esto es un experimento que se puede hacer y ustedes lo pueden hacer desde casa. De pronto, si la ponemos un poco más, a ver, un poco más pequeña, podemos ver, ¿ok? Si nosotros ponemos este experimento, ¿ok? Agua fría, mira, helada, con hielo y todo, ponemos un agua caliente, pero que esté algo no tan caliente para que tampoco se queme la mano, y un agua tibiecita. Nosotros colocamos las dos manos y luego sumergimos en agua tibia y vamos a dar cuenta de la sensación que puede dar, ¿ok? Normalmente se va a sentir algo de caliente en las ambas manos, pero nosotros somos también personas que transferimos calor. Y como nosotros transferimos calor, ahí va a haber un buen análisis, ¿ok? Espero que ustedes también lo puedan hacer para que vean la variación. Esto es importante que sepamos también. Si usted tiene una mano helada, porque de pronto metió la mano en el refrigerador, agarró una gaseosa, qué sé yo, ¿usted qué es lo primero que hace? Usted fricciona las dos manos y empieza a hacer que una mano tenga relación con la otra para que la caliente la manito, ¿no? Eso también tiene que ver con transferencia de calor. Ya más adelante vamos a ir conociendo todo esto. La temperatura de un cuerpo se mide con un instrumento denominado termómetro. Nosotros sabemos muy bien que el termómetro durante mucho tiempo ha hecho que nosotros podamos medir la temperatura. Esto gracias a estos inventores que lo han hecho posible, ¿verdad que sí? Entonces, la temperatura, la materia está formada por partículas muy pequeñas, que pueden ser átomos o moléculas, en las cuales están en continuo movimiento y varían según su encuentro formando sólidos, líquidos o gases. Al estar en movimiento, presentan energía cinética. Al aumentar su temperatura, el movimiento de las partículas adquiere mayor rapidez y por lo tanto su energía cinética se incrementa. Esto es, existe una relación entre la temperatura y la energía cinética de las partículas que constituyen un cuerpo. La temperatura que representa un objeto es medida que indica la energía cinética promedio de las partículas que lo constituyen. La temperatura es una magnitud física fundamental que se utiliza con frecuencia. Con aquella puedes decidir cómo vertirle para salir a la calle, cómo vestirte para salir a la calle, hornear una torta, identificar si tiene fiebre o asegurar la comodidad de permanecer en una habitación. Esto es por medidas, las medidas que tenemos nosotros que conocemos. La medición de la temperatura, imagina que tienes dos cuerpos que presentan diferentes temperaturas y se ponen en contacto. Al cabo de un tiempo, los cuerpos adquieren la misma temperatura, de manera que alcanzan un equilibrio térmico. Por lo tanto, la temperatura es una magnitud que determina cuando dos objetos se encuentran en equilibrio térmico. Lo que les acabo de decir con las fricciones de las manos, ¿verdad que sí? Es muy importante eso, que lo recordemos. Para medir la temperatura de un objeto, se utiliza un termómetro. El termómetro mide la temperatura de un cuerpo cuando está en equilibrio térmico. Con este, para lo que se basa en ciertas propiedades físicas de la materia que cambian con la temperatura. Los termómetros de mercurio o de alcohol emplean la dilatación del volumétrica del líquido. Las tiras termométricas utilizan la propiedad que tienen algunos cristales líquidos de cambiar su color con la temperatura. Los termómetros de hornos y los calentadores de agua usan la variación de la longitud de la tira metálica. Y los termómetros digitales funcionan con la resistencia eléctrica de un conductor.
Para medir la temperatura de un cuerpo, entonces, es necesario que el bulbo esté en contacto con el cuerpo al que se desea tomar la temperatura. Luego, se debe esperar un tiempo hasta que el termómetro y el cuerpo alcancen el equilibrio térmico. Esto es por que el cuerpo va a adquirir, los dos cuerpos, por ejemplo, el termómetro y uno, o nosotros mismos, por ejemplo, nos vamos a colocar un termómetro. Si yo estoy caliente, le voy a pasar eso al termómetro, ¿verdad que sí? Al igual que si yo tengo una temperatura fría, también la puedo transferir. Eso es por la transferencia térmica, ¿verdad? Entonces, las escalas termométricas, perdón, las escalas termométricas, para medir la temperatura se ha definido escalas de medición, por las cuales se ha establecido puntos de referencia que son estables y reproducibles con facilidad. Las escalas más conocidas son las siguientes: las escalas de Celsius o centígrada, bastante conocida, las tres que son conocidas, fue establecida por el científico sueco Andrés Celsius en 1742. Para definirla, tuvo en cuenta la temperatura de ebullición y la congelación del agua a nivel del mar. El intervalo entre estos dos puntos lo dividió en 100 partes iguales y cada una la denominó un grado centígrado o Celsius. Eso es el famoso sueco Andrés Celsius que habló de ese tema. También está la escala de Kelvin o absoluta. Fue definida en 1848 por el científico inglés William Thomson Long Kelvin, quien asignó el valor de 0 a la temperatura que se obtendría si las partículas de una sustancia tuvieran una energía de 0, lo cual es imposible. A este punto se llamó 0 absoluto o 0 Kelvin. K, la unidad de medida de temperatura, es aproximadamente menos 73 grados Celsius. Y ahí está también la escala de Fahrenheit. Fue establecida por el alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1714. Se utiliza en Estados Unidos. En ella, la temperatura de fusión de agua es de 32 grados Fahrenheit y la de ebullición es de 212 Fahrenheit. Entonces ahí tenemos la dilatación térmica. La dilatación o expansión térmica se produce cuando a un metal sólido, líquido o gaseoso se le incrementa la temperatura. Casi todos los materiales se expanden cuando se aumenta la temperatura y por el contrario se contraen cuando esta disminuye. Normalmente vemos o podemos observar cuando, por ejemplo, un metal está a alta temperatura, el metal, en vez de ceder o de contraerse, el metal se empieza a ensanchar. ¿Por qué? Porque las moléculas que tiene y lo caliente hacen que pueda ocurrir este fenómeno, ¿ok? La dilatación lineal ocurre cuando se incrementa la temperatura de un sólido y este cambia en una sola dimensión. Imagínate que tienes una barra como la de la figura, bueno, les acabo de decir más o menos cómo es, con la longitud inicial de L0 a la temperatura inicial, pero cuando la calentamos, la barra va a crecer, ¿ok? Va a ponerse un poco más. Estamos hablando de un metal, digamos, del grueso de 3 dedos, luego se pone del grueso de una mano completa, ¿ok? La dilatación superficial, en caso de láminas y placas, ocurre la dilatación superficial que resulta del aumento del área debido a un incremento de la temperatura. Es posiblemente lo que estamos hablando también. La dilatación volumétrica, cuando se varía la temperatura de un cuerpo, todas sus dimensiones se modifican, es decir, su volumen cambia, casi todos los cuerpos aumentan su volumen cuando se incrementa la temperatura, por similitud con la dilatación lineal. Esto es muy importante que lo reconozcamos porque es lo que estamos conversando con la temperatura, ¿no? La temperatura hace que a veces hasta los cuerpos puedan ceder, ¿ok? Incluso si usted agarra un metal con las manos, no lo puede doblar, pero con la temperatura transmitida del calor, obviamente se puede tener más maleabilidad, se puede moldear o puede hacer otra cosa con eso, ¿verdad? Por la transferencia de calor. La dilatación anómala del agua, la mayoría de las sustancias aumentan de volumen cuando se incrementa la temperatura. Sin embargo, el agua no sigue este comportamiento. Entre 0 grados a 4 grados, el volumen del agua disminuye y alcanza su mínimo valor de 4 grados. Por lo tanto, su densidad aumenta hasta alcanzar su máximo valor a esta temperatura. Como lo observa en la gráfica, a partir de 4 grados centígrados, el agua se comporta como las demás sustancias, de manera que al aumentar su temperatura, su volumen aumenta y consiguiente su densidad se hace menor.
Gracias a este comportamiento anómalo del agua se explica por qué los peces y otros seres acuáticos logran sobrevivir durante el invierno en los lagos y ríos congelados. Cuando el agua superficial alcanza la temperatura de 4 grados, esa agua tiene la máxima densidad y por eso se hunde por debajo de las demás capas de agua, logrando que el agua líquida a 4 grados ocupe el fondo del lago o del río, antes de que la temperatura de la capa superficial pueda bajar a las temperaturas menores. Esto hace que las capas superficiales de un lago o de un río se congele primero, lo que trae como consecuencia que la capa superficial de hielo sirva como aislante térmico y los peces, al igual que otros organismos vivos, se mantengan en el fondo de los lagos y ríos, puedan soportar el crudo invierno. Ahí está, se comporta entonces como un aislante de todo eso que estamos conversando. ¿Sabías que se estima que el primer instrumento para medir cualitativamente los cambios de temperatura fue constituido por Galileo de Galilei, un italiano, 1592? Este instrumento se denominó el termoscopio, que consta de un tubo de vidrio que contiene alcohol y un conjunto de ampollas de vidrio sumergidas en él. Cuando aumentaba la temperatura, la densidad del alcohol cambiaba y alteraba la flotabilidad de las ampollas. Estas personas, estos científicos, siempre fueron incursionándose y haciendo posible que esto tuviera alguna variabilidad. Y bueno, y hoy en día tenemos lo que es el termómetro y otras cosas más importantes. Bueno, como ya lo están viendo en medio de esta situación, esta pandemia, ustedes pueden ver hasta un termómetro digital como un láser con una pistolita que solamente te lo apuntan y puedes tener la temperatura o el cambio de temperatura. Es importante que ya sepamos que durante o mediante cada vez que vaya transcurriendo el tiempo, bueno, esto va a ir modificando y cambiando para mejor, ¿ok? Muchísimas gracias entonces, chicos, por su atención. De verdad que sí, espero que haya sido de su agrado la clase y nos vemos en una próxima edición.